Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Realizar hojas o plumas con hilos es una de las mejores maneras de empezar con la técnica del macramé. Son motivos muy sencillos y muy fáciles de hacer. Además, tienen la ventaja de que con un solo rollo de hilo se pueden hacer muchas. Si quieres aprender a realizar unas hojas o plumas de macramé, sigue viendo el vídeo. Los materiales que vamos a necesitar son hilo o cordón de algodón. En mi caso es cordón de algodón reciclado, en el color que más te guste. Una tabla, cartón duro o un portapapeles. Una pinza para sujetar, tijeras y un peine para el cabello. Lo primero que tenemos que hacer es cortar un trozo de cordón de 40 centímetros. 40 centímetros me ha parecido una medida adecuada para hacer la explicación y sobre todo si eres principiante. También tenemos que cortar 28 trozos pequeños de 20 centímetros cada uno. Aunque quieras una hoja o una pluma más estrecha, no debes de cortar trozos de menos de 20 centímetros. De lo contrario, sería un poco difícil de apretar el nudo, principalmente cuando se está aprendiendo y no se maneja mucho la técnica. Cogemos el trozo largo y lo doblamos por la mitad. Esto será el tallo de la hoja. Sujétalo con la pinza en el portapapeles. Si quieres puedes hacer un nudo en la parte superior. Eso sí, deja unos 4 centímetros para poder colgarla. Cogemos dos trozos pequeños y los doblamos a la mitad. Pasamos el trozo de la izquierda por debajo del hilo que sirve como tallo, dejando el bucle hacia la derecha. Ahora tomamos el hilo de la derecha y lo ponemos por encima del hilo central o el tallo. Esta vez tenemos que dejar el bucle hacia la izquierda. Pasamos los extremos sueltos a través de cada uno de los bucles, en el lado opuesto, es decir, pasamos el final del hilo de la izquierda por dentro del bucle de la parte derecha. Y después pasamos el final del hilo de debajo por el bucle de la parte izquierda. Estiramos de los hilos y ya tenemos nuestro primer nudo hecho. Esto es un nudo plano sin atar. Vamos con el segundo nudo. Ahora lo tenemos que hacer al contrario. Es decir, pasamos el trozo de la derecha por debajo del tallo. A continuación, tomamos el trozo de la izquierda y lo ponemos por encima. Y pasamos los extremos sueltos a través de cada bucle. Estiramos de los hilos, apretamos bien y ya tenemos el segundo nudo. El tercer nudo vamos a hacerlo como hemos hecho el primero. Pasamos el trozo del hilo de la izquierda por debajo del tallo dejando el bucle hacia la derecha y el hilo de la derecha por encima, dejando el bucle hacia la izquierda. Metemos los hilos sueltos por cada uno de los bucles, estiramos y apretamos. El cuarto nudo se hace como el segundo. Y así sucesivamente hasta terminar. Al principio parece que es un poco complicado porque tenemos que estar más pendientes de cómo tenemos que poner los hilos para que los nudos nos queden intercalados. Pero ya veréis cómo es muy fácil. Solo hay que prestar atención para ir alternando los nudos, para que así nos quede un tallo más equilibrado. Y recuerda que tienes que dejar los nudos bien apretados y también muy juntos, para tener un trabajo más uniforme. Haz nudos uno debajo de otro hasta que en la parte inferior nos quede un trozo de hilo que sea más o menos tan largo como los extremos de los lados. Bueno, ya tengo todos los nudos. Podemos asegurar el primer y último nudo con una gotita de cola vinílica.
No pongas mucha, para que no quede un pegote. Esto es opcional. Y lo dejamos secar unos minutos hasta que se ponga transparente. Bien, ahora toca deshacer el trenzado. Este paso toma su tiempo y requiere de un poquito de paciencia. Bueno, ya está todo. Ahora, con un peine las cepillamos con mucho cuidado y de una manera uniforme. Peinamos primero un lado, después le damos la vuelta y hacemos lo mismo con el otro. Seguramente tendremos que repetir este paso varias veces. Hay que dejarla bien peinada por ambos lados. Hazlo con firmeza pero con cuidado para no desatar los nudos. Ahora nuestra hoja o nuestra pluma debería verse así. El siguiente paso es ir cortando los flecos para ir dando la forma de una hoja redondeada. Te recomiendo que utilices unas tijeras muy bien afiladas para conseguir un acabado más perfecto. Yo la suelo hacer a mano alzada, pero si tú no puedes hacerlo así y quieres un acabado más simétrico o con una forma especial, solo tienes que hacer una plantilla con un trozo de cartón, cartulina o papel. No es necesario que hagas toda la forma. Con la mitad de la hoja te valdría. Coloca la plantilla encima de uno de los lados y recorta alrededor del borde. Después, haz lo mismo en la otra mitad. Puede que al principio el corte no sea perfecto, pero sí que nos va a quedar la forma que tendrá. Peinamos nuevamente y cortamos los hilos sueltos. Por lo general, los hilos de las hojas de macramé tienden a caerse un poco. Para que no me ocurra esto y para endurecerlas un poco, voy a ponerle laca de pelo en cada uno de los lados. Este truco lo utilizo muchas veces. Es muy sencillo y económico. Además, nos va a permitir tener una forma más estable. Dejamos secar unos 15 minutos y las peinamos nuevamente. Depuramos los defectos que nos hayan quedado. Al estar rígida, nos va a ser más fácil cortar los hilitos que sobresalen. El truco para conseguir unos bordes uniformes consiste en tomarse su tiempo. Volvemos a aplicar laca de pelo por ambos lados. Esta vez aplicamos un poquito más y la dejamos secar. Bueno, y así es como nos va a quedar una vez que está seca. Como podéis ver, queda bastante rígida y no se caen los hilos. Seguramente las primeras que hagas te van a costar un poco más, pero no te desanimes. A medida que vayas haciendo, notarás que tardas menos y que te quedan mejor. No tires las primeras que hagas porque seguramente las vas a volver a utilizar. Puedes utilizarlas de manera individual, en grupo haciendo bonitas decoraciones de pared o como complemento de objetos más grandes. Espero que este tutorial os sea útil y os sirva de inspiración para vuestros próximos trabajos. Y si os ha gustado, ya sabéis, regaladme un like que se agradece y compartirlo con vuestros contactos. Si no queréis perderos ninguno de mis trabajos, suscribiros al canal y no olvidéis tocar la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Un saludo y hasta pronto. Nos vemos en el próximo tutorial.